Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Andrés González Suárez, soy estudiante de enfermería de cuarto semestre y el día de hoy, junto a mi invitada Daniela Barrera, vamos a hablar de un tema muy especial y muy debatible que se ha visto durante mucho tiempo en nuestro querido país. Este es la reincorporación social y la desmovilización y reclutamiento de menores, que han sido factores que han desencadenado la violencia, el conflicto armado durante un cierto lapso de tiempo en Colombia. Es por eso que vamos a tocar el tema de cómo el conflicto armado ha generado ciertos factores. ¿Qué piensas tú de eso? Ok, bueno, básicamente, como nos decía Camilo, es una guerra que se ha vivido desde hace muchísimo tiempo. Es importante tener en cuenta que la reincorporación social, la desmovilización y por último el reclutamiento de menores tuvieron condiciones muy similares ya que se dieron dentro de un ámbito totalmente pues igual. En los periodos de tiempo que se han establecido, la reincorporación social fue un trato que se dio dentro del proceso de paz y que ha sido de mucha incidencia y mucha dificultad pues tratarlo de cumplir, puesto que en esa reincorporación social la gente generó sentimientos de odio y de rechazo a partir de todos esos factores que dieron por consecuencia vulneración a bienes protegidos como la vida, la integridad personal y los diferentes delitos que se vieron cometidos por estas personas. La desmovilización fue un tema complejo, puesto que la que conocíamos como la FARC quedaron algunas disidencias que se fueron reincorporando a otras guerrillas y que en conclusión tuvimos una desmovilización completa. Y en el reclutamiento de menores se enlistaron menores obligados para tratar de salvar a sus familias o por una presión sistematizada. Entonces, básicamente vimos vulnerados derechos humanos, tratados internacionales, los derechos de los menores en Colombia e incluso por parte de la policía y del ejército dentro de los informes de la JEP lo podemos evidenciar muy latente. Bueno, aquí retomando lo que me acabas de decir acerca del reclutamiento de menores, también tenemos que tener en cuenta que no solamente esas personas fueron obligadas a ser reclutadas, hay otras que por otras razones, por ejemplo, por el estar en el ámbito de la vida del conflicto, esas personas yo creo que debieron por lo menos llevarse la presión social o digamos del tema del poder estar con ese grupo armado. Es complejo por esa parte, porque no solamente hay personas que solo las obligarán, otras podrían hacerlo porque sí, porque les quisieran. Entonces es un tema un poco complejo de llevar, ya que, eh, pues cometieron delitos y pues esos delitos se deberían penalizar para no dejar eso así, porque pues ciertas personas llevaron así como dicen, del bulto, de eso. Entonces yo creería que esas personas deberían pues pagar por lo que hicieron. Ok, yo entiendo lo que dices, sin embargo, tienes que tener en cuenta que la mayoría de esos menores son esos, son personas menores de edad que no tienen conocimiento de lo que hacen y tienen una segunda oportunidad de reincidir pues, en la sociedad, de estar en la sociedad. Entonces hay algo que se llama perdón y uno tiene que tener en cuenta que no eran conscientes dentro de la tipicidad de los elementos de los tipos penales. Ok, Daniela, bueno, listo. Entonces podemos solucionar esto de una buena forma. Ok, Daniela. Entonces, para poder ser más concretos y poder llegar a una solución, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Listo? ¿Tú sabes de casualidad qué es la comunicación? Y la comunicación es la forma como nos expresamos unos a otros y damos a entender nuestros sentimientos y nuestras ideas. Exacto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa comunicación debe ser clara, concreta, honesta y pues debe tener un tono de voz muy adecuado, ¿sí? Y que pues esta se puede dar por diferentes signos, símbolos, gesticulaciones y palabras. Y frente a eso, ¿tú sabes cuáles son los tipos de comunicación? La comunicación formal y la informal. La formal es con la cual nos comunicamos con los demás de manera inmediata, por ejemplo, con nuestros mayores, entonces hay un respeto vial. Y la informal es aquella que se puede dar con todo lo que hay en la actualidad, por ejemplo, en WhatsApp y todos esos emojis y todo lo que se ven actualmente dentro de la psicología emocional. Entonces ahí encontramos la verbal y la no verbal. Entonces la verbal es la comunicación directa que doy con otra persona y la no verbal pues pueden ser mensajes o cualquier otra cosa, correos. Ok, sí, es así. Pero, digamos, en la comunicación verbal, pues hay dos formas de hacerse, que es la oral y la escrita. La oral es cuando hablamos, ¿sí? Y la escrita es cuando la representamos por diferentes signos. Y pues en la comunicación no verbal, así para agregándole otra cosa, tenemos que saber en cuenta que es muy importante en el tema, digamos, cuando hacemos un contacto visual o tenemos gestos faciales al momento de hablar con cierta persona. Eso genera una comunicación no verbal. Y frente a esto, ¿sabes qué es la comunicación asertiva? Es la forma en la que pues, nos comunicamos de manera inmediata, teniendo en cuenta los sentimientos de los demás y la manera correcta de comunicarnos con la decencia y pues además de ello dirimir un problema de manera inmediata. Y digamos, frente a esa comunicación asertiva, hay unas conductas. ¿Sabes cuáles son esas conductas? No. Ok. Las conductas que podemos ver son la asertiva, la pasiva y la agresiva. La asertiva como tal, pues es la que tiene el equilibrio entre la pasiva y la agresiva. Es la que pues, nos comunicamos muy bien de una forma adecuada. La pasiva es que el comportamiento de esa persona lo que hace que se sienta inferior a los demás y pues minimice los deseos de sus necesidades. ¿Sí? Y pues al momento de defenderse. Y por último, la conducta agresiva, que pues la conducta agresiva es los comportamientos que tiene una persona al momento de buscar el beneficio propio, pues pasando por encima de ellos. Entonces, ahí se ve, digamos, que es ofensivo, dominante y entre otras más. ¿Sí? Frente a eso, ¿sabes cuáles son los derechos asertivos?
Porque los derechos asertivos es como los tips que podemos tener al momento de tener una comunicación asertiva. Es el poder decir no, el ser tratados con respetos, equivocarnos y ser responsables de nuestros errores, lo que son cambiar de opiniones, ideas, siendo independientes, pensar antes de actuar, decidir por nuestro cuerpo, entre otras más. Y aquí implica algunas técnicas de comunicación, que no sé si las has escuchado. ¿no? Ok, las técnicas de comunicación, estas podemos verlas como son las técnicas de insistir, de persistir, las técnicas de defensa personal y entre otras. Como tal, estas técnicas son herramientas que nos permiten a nosotros pues, expresar nuestras emociones o diferencias a través de, pues, digamos, de que la persona pueda comprendernos a nosotros, ¿sí? Así, aclarando como la situación. Entonces, es eso. ¿Listo? Ok, gracias, Camilo. Listo. Dale, gracias, muchas gracias a ti.